Muy buenos días sean todos ustedes, amigos. Estamos aquí de regreso con otro capítulo de El Desorden. Yo soy María Díaz. Fernando Rejón y Jorge Zambrano. Hoy tenemos de hecho una cantidad de temas que al parecer no son muchos, pero tienen mucho contenido. Y venimos más que nada felicitando a los dos chicos que se lanzaron a la marcha Generación Z este pasado sábado. así es. ¿Cómo les fue, chicos? Así a bote pronto, cuéntame. La verdad estuvo muy bien, muy tranquila. O sea, justo como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, que íbamos a ir y ya decíamos que iba a estar tranquilo y pues la verdad aquí en Monterrey estuvo pacífico. Ameno. Ajá, estuvo muy ameno, la verdad. Jorge. Experiencia bastante mágica. De hecho, aquí hay de dos. Si ya hay un video publicado, pueden irse a nuestro canal y verán que ya hay un video publicado sobre la marcha. Y si no, está en modo de estreno. Pueden poner notificarme para posteriormente ver el video. Pero sí, ahí contamos un poquito más de nuestra experiencia. Momentos muy interesantes, muy graciosos también. Sí, muy Un poquito chistoso. mágicos en Ujú. su contexto. Pero ahí espero que les haya gustado el video si es que ya salió. Perfecto, chicos. Entonces, me dicen que estuvo tranquilo el ambiente. ¿Me podrían tocar un poquito más a fondo? ¿A qué se refieren con tranquilo? O sea, ¿no hubo violencia o más o menos a qué se refieren? Sí, violencia, la verdad, no hubo nada. Los policías había muy poquitos. O sea, la presencia policíaca era mínima. Yo creo que por eso de que esperaban que fuera una marcha tranquila. No había bardas también. No había barda. Bueno, a nosotros nos tocó ya llegar al final de la marcha, que ya era más como una protesta, una reunión ahí en frente del Palacio de Gobierno. Entonces fue como muy tranquilo, la verdad, en esa cuestión. Por ejemplo, a comparación con la de Ciudad de México. O la de otros lados, por ejemplo, creo que también en Guadalajara se puso fuerte. Ya en lugares más como Michoacán, que ahí sí es como que el epicentro donde estuvo la principal enojo de la semana. Ahí sí hubo más como esta reacción violenta por parte de la manifestación y también por parte de las fuerzas policíacas. Pero sí, Jorge. Pues simplemente que como que el descontento en general no estaba focalizado en Nuevo León. No había como que tanto motivo de manifestarse. Claro que qué bueno que se hizo. Pero no había quien recriminarle como que las cosas que buscaba esta marcha. Así que pues no. Por eso mismo creo que se desmoralizó muy rápido. Y aparte de que el calor del día pues hizo que de la gran cantidad de gente que hubo marchando alrededor de la macro, posteriormente solo hubiera unas de 80, 100 personas enfrente de Palacio. Órale, eso sí es una reducción bastante importante, Sí, oye. sí. Y dices que no había como tanta presencia o al menos el motivo detrás de esta protesta, que era el gobierno de Morena. ¿Crees que por el hecho de que Morena tiene pues como se dice, un gobernador de parte de MC, es aquello que nos deja como no una gran cantidad de descontento? Sí, yo creo que sí. O sea, porque como tal, ya hemos mencionado, tanto en tu entrevista como en otros programas, que Morena sí tiene presencia en el Estado. O sea, sí gana votos, sí tiene algunas alcaldías, tiene diputados, pero realmente no tiene como injerencia o no tiene responsabilidad de la mayoría de problemas que hay en el Estado. Así que esta marcha, al ser principalmente, o sea, siendo honestos, a pesar de que se proponía como un antigobierno en concepto de gobierno, realmente se postulaba más como anti-Morena o gobierno de Morena. ¿Y cómo crees que se hizo esta transición? O sea, empezamos en redes hablando mucho de lo que era una marcha de Generación Z en contra del gobierno actual, pero luego empezaron a escucharse más voces de distintos lados y luego ya hasta se empezaron a meter distintos partidos políticos. ¿Creen que esta visión original se llegó a pues, plasmar dentro de los motivos de la protesta aquí en Nuevo León, no la de Ciudad de México? En la cuestión partidista yo no vi ningún símbolo de ningún partido en la protesta, o al menos no No, me yo no alcanzó a vi. ver. Ideologías, claro que hubo, sí hubo una ideología muy marcada más hacia la derecha, principalmente por los movimientos y los colectivos que estaban ahí. Yo creo que hay diferentes colectivos que estuvieron presentes, que de hecho escuchamos de algunos de ellos, que en sí tal vez no tengan una idea partidista, pero sí tienen una ideología muy marcada más hacia la derecha. Ujú. Pero también nos tocó ver a gente que no era a favor de la derecha, que también estaba en la protesta. Que de hecho ahí si ven en la entrevista, nos tocó entrevistar a una persona que no estaba a favor de la derecha, que incluso era se podría decir, de extrema izquierda. Él se Sí, era de definió así izquierda. como comunista en general. Comunista marxista, ¿no? Sí. Leninista, algo así.
Entonces, sí era como que, bueno, pues también está esta cuestión. Y luego además el hecho de que supuestamente se hizo una marcha antes, el 8 de noviembre, con colectivos más de izquierda a favor de... Ok, y dentro, o sea, de que hubo una marcha anterior o que se estuvo como fragmentando, también hemos escuchado como rumores de que existe que va a haber otra marcha la siguiente semana, respectivamente también de la generación Z. ¿Cómo crees que esté afectando el que se esté constantemente presionando al gobierno por este tipo de marchas? Porque ya serían 3 dentro de lo que es el Zócalo. 3 semanas continuas de estar en protesta. Y más o menos con el mismo discurso, acabo de decir. Sí. Aquí hay una cuestión interesante y es que yo creo que el Estado, el gobierno mexicano está haciendo un gran error y también los colectivos están haciendo un gran error al enfocarse en la ideología de las marchas y no tanto en las causas sociales que están provocando este tipo de cuestiones. O sea, este malestar es un malestar que no viene de un vacío. De hecho, en las declaraciones de la presidenta esta mañanera, que hoy es lunes 17 de noviembre para que se den un contexto, ella dice que no me voy a dejar intimidar por estas marchas, cuando ese no debería ser el principal enfoque, sino debería de ser, oye, pues verdaderamente hay un malestar, hay un genuino descontento por parte de la población. Digo, deja tú que se mencione mucho que haya esta como infiltración de medios subalternos al gobierno o de ideologías de derecha. O sea, no es como que estas causas no existan, no es como que no haya narcotráfico en México, no es como que no haya feminicidios, no es como que haya crisis económica, la subida del precio de la renta, la subida del precio de vivienda, la juventud sí está sufriendo un malestar económico. O sea, no es como que este tipo de... La edad de independencia está económica subiendo. está subiendo. Aquí creo que en Nuevo León está como por ahí de los 33 años el promedio Sí, de independizarse. Entonces, la verdad es que sí hay causas genuinas que están detrás de esta marcha y no es como que el hecho de que mañana se esté desprestigiando estas marchas no vaya a provocar que deje de haber estos malestares. Incluso yo creo que se podrá radicalizar más la población si continúa hacia el país. Y tal vez si ahorita no era de derecha tan marcada, después iba a surgir más una derecha que se dice, no, es que ahí viene la extrema derecha, ahí viene la extrema derecha. Acaban de balacear un convoy de militares en Reynosa. Entonces, o sea, creo que no se están enfocando verdaderamente en lo que está provocando este malestar. Y ahí es donde va a haber este talón de Aquiles a las futuras administraciones, que a la larga va a provocar que pueda surgir ahora sí marchas más de extrema derecha como tanto se teme. Entonces sí, yo creo que esa es como mi reflexión. La derecha ni siquiera es popular y quieren que sea popular la extrema derecha. De que, bueno, exactamente, o sea, ni siquiera dicen, no, es que la derecha, ahí viene la derecha. Oye, La derecha ya llegó y tiene el lema, ¿cómo era? Dios, Religión, patria, Dios, patria y libertad. familia. sí, Dios, pero patria y familia, patria y libertad. la verdad es irrelevante su presencia en el ámbito político. En la toma de decisiones, la verdad, la derecha mexicana es como De adorno. de adorno. Y mucho se le dice de que la izquierda tiene el poder también. Tampoco tiene el poder la izquierda. Es un grupo Sí, financiero, más que una nada. oligarquía. O sea, La verdad, planteas un supuesto muy bueno, Fernando, y de hecho quería tocar contigo base, Jorge, ¿cómo es que esto ahora, este cambio social lo estamos volviendo más como personalista hacia Claudia Sheinbaum y AMLO, de lo que siendo como representante de la figura de Morena? ¿Tú qué opinas que esté pasando esto con estas causas sociales? Fíjate que me he dado mucha cuenta de cómo ahorita hay cada vez más comentarios de gente como disculpándose por decir de que yo voté por una ingeniera, no por esto. O gente que habla de Andrés Manuel como esta figura mesiánica, como ya se ha hablado de él muchas veces. Pero de Claudia no hablan de la misma forma. No, claramente. Como que Claudia es esta segunda parte de una franquicia que no llega a dar las promesas que daba. Andrés Manuel tampoco es que daba las promesas que daba, pero simplemente el discurso, la imagen, el presentarse ante la gente como este sueño que por fin se cumplió, fue suficiente para él. Bueno, claro, de un trabajo de 18 años buscando la presidencia. 30 si quieres. Desde que inició política él buscaba la presidencia y ahí se le cumplió el capricho. Sí. Pero a Claudia como
pues es esta imagen plantada desde el sexenio pasado. Realmente la gente no está con esta necesidad de sentirse cómodos con ella. Simplemente es un comodidad por compromiso. Comodidad por compromiso a la imagen de Andrés Manuel. Ni siquiera es un estoy con Claudia Sheinbaum. Estoy con Claudia Sheinbaum por lo que representa. Así que yo creo que este mismo detalle es el que hace que estas manifestaciones sean tan personalizadas hacia ella. Y es muy interesante esto que están plantando de que, bueno, al menos el hecho de que Claudia Sheinbaum esté adoptando el hecho de que estas protestas son hacia ella en su contra, pero no hacia una insatisfacción global en el gobierno y en el estado de las cosas actuales. O sea, sí, Fer ahorita nos acaba de platicar de que han estado subiendo los precios de vivienda. Tú comentaste que ahora la edad para independizarse rondea alrededor de los 30 años. En el caso de Nuevo León, que depende de cada estado, pero sí, promedio de 30 años. Justo, de cada estado, pero ¿creen que, o bueno, cómo es que hemos visto las imágenes que han salido en redes sociales sobre la marcha en el Zócalo y de las represalias que sufrieron tanto los periodistas como los protestantes, hasta los propios ciudadanos que solamente estaban pasando? ¿Cómo creen que se contrastan ese descontento capitalino con de provincia de Monterrey? O sea, ¿cómo es que siguen siendo dos causas, pero dos escenarios completamente distintos? ¿Por qué creen que eso se sucedió? El contexto de Nuevo León es muy distinto al de la capital. Aquí el hecho de que no sea tan común la protesta. O sea, sí hay protestas, pero no a nivel como la capital. Aquí sí es muy diferente el entorno de protesta. De hecho, hay un video de creo que es un sociólogo, que habla sobre cómo aquí en Nuevo León se tiene esta imagen de que no protestamos. Y de hecho sí es una cuestión muy interesante, cómo se ha mantenido más como la protesta más bajo. También, por ejemplo, la cuestión de las huelgas. Antes había muchas más huelgas, ahorita ya casi no hay. Pero yo creo que esto también tiene un impacto en la forma en la que se lleva la protesta aquí en Nuevo León. También el hecho de que aquí sea como un poquito más aislado de lo que está pasando allá en el sur. El nivel económico también es muy diferente. La cuestión de seguridad, yo creo que también afecta mucho más porque, por ejemplo, aquí sí hay extorsión, sí hay cobro de pisos. De hecho, Nuevo León es uno de los más que sufre más de extorsión, pero no una extorsión directa, sino más bien una extorsión telefónica, otro tipo de extorsión. Pero, por ejemplo, allá en el sur sí está más como la presencia de los cárteles. Uh-huh. Entonces eso yo creo que hace que la presión a la ciudadanía se sienta más, lo que a la larga provoca que haya más malestar y ganas de protestar. También hemos visto cómo en la Ciudad de México es muy común las protestas. Sí. De hecho hay un dicho de la Ciudad de México que era de que a la 1 es protesta de no sé qué y a las 4 hay protesta de otra cosa. Entonces, ahí está más la cultura de la protesta. Ok, Jorge. Sobre todo también el hecho de lo que yo decía antes, de aquí como tal la responsabilidad de lo que estamos viviendo en el país, no tenemos a quien achacársela directamente. O sea, si vamos a Palacio del Estado, donde estaba Samuel, bueno, ese día seguramente ni estaba, aunque me hubiera dado igual si estaba o no. No le puedes decir de que lo de Carlos Manzo o lo de por qué no está la jornada de 40 horas cuando él no tiene ninguna injerencia en nada de eso. O también a lo mucho a las alcaldías que son de Morena de aquí de Nuevo León, a lo mucho la de Escobedo, Santa Catarina, que tampoco es como que le vayas a recriminar de esas cuestiones de seguridad a ellos. Así que el hecho de que aquí no tengamos como que una figura a la que exigirle, así como en muchos estados donde la mayoría son de Morena, pues claro que ahí sí tienen medianamente como una cercanía a esa responsabilidad. Y también el hecho de que en Ciudad de México, ya yéndonos a ese contexto de la capital, técnicamente ya llevan 12 años con Claudia. Eso sí. 6 de jefa de gobierno y ahora 6 de presidenta. O sea, la han tenido al lado muchísimo tiempo. Así que como que ya tienen cierta experiencia ya, no solo manifestándose, sino que manifestándose en contra de Claudia Sheinbaum. Sí, digo, y presentas ya en esto como un rezago tanto constante en la Ciudad de México sobre la manera en la que se manejan, como se dice, los recursos, el gobierno, si bien algo que muchos le criticamos dentro de pues su campaña,
habían sido como su atención a la línea 12 del metro y a las familias de la escuela que se había derrumbado, se me perdió el nombre. Pero, recapitulando de que habíamos visto que se vieron varias frases e imágenes, ya no tanto sobre, como dice Fer, la causa social que impulsó este momento, sino más como propias de las personas que lo iban cargando, o sea, ideología propia. ¿Creen que entonces, bajo este planteamiento, existe todavía un espacio para que la bandera de One Piece siga representando el movimiento Generación Z o debe cambiar? No sé. Ahí es que es la parte complicada. No sé, pero porque... cambio la cámara para que venga mi respuesta. Pues claro, obviamente. Mínimo aquí me ven reflexionando sobre eso. Un amigo me estaba diciendo de que me choca que estén usando la bandera de One Piece. No de One Piece, simplemente como que le choca el uso del símbolo, que para él es de una caricatura simplemente. Y yo le decía de que no, pues es el simbolismo que tiene, o sea, que cargue consigo. Pero como ya dije, creo que hace un programa o dos, que era el tema de... Aquí se siente que es más marketing, más que como un tema de... La generación Z se apropió de un símbolo común de ellos para manifestarse. El hecho de buscar... Es que también la complicación de cambiar a otro símbolo para que como que se sienta más de la generación Z sería más complicado. Porque que una no... Z. Una Z. Oh, God, no. Se roban la Z de Dragon Ball, pero es que técnicamente sí, Dragon Ball... Claro, la de Sí, Dragon la Ball, de de eso estamos Dragon Ball. hablando. Oh, ¿cómo? Pues, Demonios. para los que, bueno, nos están viendo directamente, no sé si edición podamos poner a la Z que quizás nos referimos, pero para los que no y nos escuchan... Bueno, si ponemos esa Z yo creo que nos tumban el video. Sí, cierto. La Z era típicamente un símbolo utilizado por la SS y los guardias de aquel dictador de los 30s y 40s que... Te pongo un bigotito ahí en edición. Sí, hay aquí un bigotito, órale. Va a ser un cubo negro. Pero, sí, decías. Bueno, de hecho hubo aparición de un símbolo fascista en la marcha de la Ciudad de México. Fue solo una imagen que vi realmente. Sí. Pero estaba medio contrastante la imagen de la suástica con el símbolo de One Piece. Uy. Que también como que siento que en esta marcha hay temas de cómo se ha criticado el uso de ciertos símbolos, el uso de ciertas frases, pero muy... como cherry picking, o sea, yéndose de, este clip, esta foto, en vez de ver como que el panorama completo de cuál era la manifestación en general. Porque es muy fácil, a ver, todos en la manifestación piensan completamente distinto. Claro. Pero como que todos van por un mismo motivo. Y simplemente diría que nos une como generación Z, realmente. En el caso, podríamos decir que nos une el haber crecido en el sexenio de Calderón. Pero como que símbolo sería eso. El logo del pan con una diana. Tal vez, incluso, ¿eh? O con el punto rojo. Con el punto rojo. O con algún arma. Que no sería como, sí, claro, directamente generación Z, full. Como que el símbolo de One Piece ya se apropió un poco el tema de la generación. Y bueno, a los que sí nos conocen, tanto personalmente como en redes, saben que pues nos gusta estar tanto informados del futuro como de las noticias actuales, así como del pasado. Entonces, en lo que hemos visto que pueden ser como indicios de que se está empezando una guerra civil, la división, el nacionalismo de un lado, los chairos contra los fifís, este tipo de elementos, ¿ustedes creen que se puede estar aproximando unos tiempos más violentos para México? Considerando esta polarización entre tanto clases sociales, partidos políticos y hasta la propia ciudadanía, familias enteras divididas entre lo que es ideología y la política. Bueno, México ya es violento. Sí. Eso sí, no queda... No ocupa, No hay duda. no ocupa cooperación Sí. de la ciudadanía Sí, para ser más de violento. hecho, creo que... Y creo que esta es una precisión de un dato. Desde que inició la guerra contra el narco han habido más de 700,000 muertos en México, casi 1 millón de personas, un poquito menos que la Revolución Mexicana, pero sí. Estamos hablando que la Revolución sí. Mexicana duró más o menos los mismos años. Sí, entonces aquí yo quiero mencionar que, no sé, o sea, yo creo que la ideología política sí puede tener un gran factor y sí puede ya estar como siendo parte del discurso político que está habiendo, porque antes no era, o sea, antes era PRI, PAN, no era tanto la ideología política, sino era más bien el partido, este tipo de cuestiones.
porque pues tenemos el antecedente del partido hegemónico, del PRI y todo este tipo de cuestiones de la Revolución Mexicana. Los partidos cachol también, Ajá, no sé. pero no sé, o sea, una guerra civil la veo complicada a corto plazo. A largo plazo puede ser, la verdad es que quién sabe, pero las causas están, o sea, las causas sociales están empeorando. La verdad es que la cuestión económica, que a la larga hizo que Estados Unidos esté tan polarizado, también se están viendo reflejadas en México. La cuestión de que la vivienda es un tema muy relevante y ha generado mucha discusión últimamente. Las marchas contra la gentrificación, el hecho de que ya el precio de la renta subió, el salario promedio, no el salario mínimo, el salario promedio. Está muy fuerte esto, o sea, y me estoy refiriendo al salario promedio que se fue cuantificado. Consideremos que la mayoría de la economía mexicana es informal. Entonces, ahí es Pero sería mucho menor incluso. Sí, exacto. O sea, sería muchísimo menor el salario promedio. Entonces, pero bueno, es un dato interesante. La polarización yo creo que sí puede surgir y yo creo que sí va a tener muchísimo más fuerza en las próximas elecciones. La violencia política yo también creo que pueda subir, pero no sé si ya lleve a una guerra civil. Pues a ver, el hecho de que directamente desde el sexenio pasado nos separemos entre chairos, entre fifís, o directamente ya en nuestro aspecto más regionalista de somos regiomontanos, somos neolonenses, capitalinos. Por los sacrificios que hicieron nuestros mayores. Perdóname, estaba ahí. Ok, lo dejé en bandeja de plata, no lo voy a negar. Pero este apartado de la división política sí nos ha afectado ya desde antes. O sea, ya ha sido algo que se nos ha marcado. Que no ha sido algo que ha nacido desde la ciudadanía. Ha sido algo que claramente ha nacido desde las castas gobernantes de este país. Obviamente se van a aprovechar de esto. O sea, el PAN, aunque por mucho que quiera verse como estamos rebrandeados, ya somos otra opción, van a aprovecharse del discurso separatista, bueno, no, el polarizante, mejor dicho. Sí. Radicalizar a la gente, aunque ellos digan no somos, ¿cómo se dice? Radicales. Se van a aprovechar de estos discursos. Así que la tendencia de estos partidos políticos en los últimos años, no, ni siquiera es de México, es una tendencia global, es no tratar de ir alivianando esta situación de tensión política, ir tratando de buscar formas en las que la gente pueda seguir conviviendo con su familia sin tener que ser maldito zurdo de mierda o Las peleas facho de hijo de mi tío fascista. Sí, o sea, mi tío el que cree que Francisco Franco hizo cosas buenas. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco hizo una cosa buena? Wow, amazing. Iba a decir, sí, o sea, realmente ni siquiera para los políticos parece que les convenga, no les interesa. O sea, que el cambio verdaderamente para evitar esa polarización política debe venir de la gente. Debe venir del desorden. Trademark. Marca registrada ahí. Nada más diría que sí es algo peligroso que puede llegar a pasar. No creo que la violencia política escale en términos exponenciales, así como que muy rápido. Pero sí hay una tendencia marcada que va a ir aumentando. Y entonces, bueno, qué padre que me mencionas, de hecho, que me metes pauta, Fernando, para seguir y transicionar a hablar de Estados Unidos, porque sí estamos viendo al menos esta como división dentro de pues, los territorios vecinos. Un lado, pues por aquí estamos muy inconformes con el gobierno y las instituciones pasadas, pero también como la política y el consenso general es rechazar esta idea de una revolución violenta o una revolución armada. No estamos diciendo que la violencia sea correcta, o sea, la única manera de hacer las cosas, pero Marx ha tenido razón estos últimos tiempos y lleva muerto, ¿cuántos? ¿Cientos de años? ¿Como 200 años, 100 años? Sí, ya. Díganme rojo en los comentarios. Casi 200. Casi 200 años. Díganme rojo en los comentarios si gustan, pero la verdad es que, mire, el hombre planteó que... 150. Sí soy. Ponle 150, sí. Pero ha tenido razón que todos estos cambios sociales fuertes vienen después de una revolución armada, pero porque se despoja al gobierno que nos tiene tan insatisfechos.
Pero en fin. A ver, cada 100 años hemos tenido una revolución armada, cabe decir. Y ya vamos en los 20. O sea, 1811, Bueno, 1810, mejor dicho. La independencia de México. 1910. No, 1856, las guerras de reforma. 1900. Es que son como el interludio. Son como la precuela de... Fueron el break para ir al baño de los, ¿cómo se dice? Zurdos radicales de México para volver a regresar con todo en 1910. Todo culpa de los zurdos en este Todo país, culpa de cabe los decir. zurdos. Es verdad. En fin, ahora estamos viendo esta división tan marcada en Estados Unidos, pero ya no, bueno, también agregado del terrible gobierno que tiene el niñato de Donald Trump, pero más que nada por sus acciones en el hemisferio privado, ya no tanto en el área pública. De hecho, venimos... Bueno, ahora pública. Sí, bueno, ya se hizo bastante público, pero venimos con una actualización del caso de Jeffrey Epstein, en donde sí antes se habían revelado aproximadamente 2,000 correos, que fue la información con la que contábamos la semana pasada, y dijimos, pues vamos a ver cómo se desenvuelve. Ay, me vengo a comer mis palabras, oigan, de verdad, no esperaba en 1,000,000 de años que se destapara lo que se destapó esta semana, los cuales la semana pasada, alrededor del viernes, se descubrieron... Bueno, el Partido Republicano logró, ya con habiendo ratificado la firma de la representante o la, como se dice por decir, figura de más aproximada de diputada, allá en Estados Unidos, de Arizona, se consiguió la mayoría mínima, en este caso 218 firmas, para que se empezara de una vez a votar sobre la revelación de las Epstein Files, o todo el compendio del expediente del caso Epstein. Que para esto el Partido Republicano nos trajo 20,000 correos desde la cuenta de Jeffrey Epstein. Fueron los demócratas, o los republicanos. Creo que habían sido los republicanos. Como para limpiarse las manos. Sí, porque había sido parte de una estrategia de enterrarlos sobre, o sea, en el mundo del derecho lo decimos de que bury it with the evidence, entonces le traes una magno cantidad de evidencia a la contraparte para que se hundan tratando de averiguar la cosa que quieres encontrar. Es básicamente una estrategia de encontrar una aguja en un pajar. Tengo entendido que sí habían sido los republicanos. Estoy abierta a que me corrijan en los comentarios. Sí. Y, en fin. Es que había leído algo que los demócratas habían, por medio de algo, habían hecho que... Pero bueno, sí, mejor que nos corrijan en los comentarios. Corríjanos en los comentarios. Pero antes de irnos a la actualidad de lo que es Jeffrey Epstein, ¿por qué no nos vamos primero un poquito con la cronología? ¿Sabes qué, Jorge? Sí. Dale con la cronología. Muy bien. Vamos primero. Vamos a comenzar con que en 2005 la policía del condado de Palm Beach, Florida, recibe denuncias sobre el abuso de menores en la mansión de Epstein. Comienzan las investigaciones locales. De 2006 a 2007, Fiscalía Federal prepara una acusación amplia. Existen memorandos, que aquí, corrígeme si me equivoco, María, son estos documentos de comunicación interna de la Fiscalía, sí, pero que no tienen ninguna validez jurídica. Sí, probatoria no tiene ningún... O sea, no valen como prueba, pues. Es Okay. nada más como su comunicación. Y también algunos borradores de indicios federales. Documentos posteriormente revelados confirman la existencia de estos. En 2008 llega a un acuerdo de no enjuiciamiento con la oficina de la Fiscalía Federal de Florida, negociando por los fiscales locales, conocidos por ser extraordinariamente favorables a Epstein. Por algún motivo. Epstein se declara culpable en Florida de cargos estatales menores. Solicitud de prostitución con una menor. Que de todas maneras sigue siendo horrible. Sigue siendo un horrible Sí. cargo de violación a una menor. Haya sido solicitado porque la menor era sexo trabajador. Y ya confeso. ¿Ya Cabe confesó? decir, ya confeso. Ok. Sí, porque aquí se declara culpable Epstein. Aquí es cuando ya llega a lo que conocemos como la celda, en donde ahorita Jorge nos va a explicar qué pasó en su celda. No, esto todavía ¿todavía queda. falta? Esto es 2008. ¡Ay! O sea, Sí. te estoy diciendo que en 2005, primera acusación. ¿Ah, es la primera? Ok, síguele. A ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Cumple aproximadamente 13 meses en régimen de liberación laboral parcial y evita una acusación federal más amplia. Las víctimas alegaron no haber sido consultadas adecuadamente. Este acuerdo sería una piedra angular de las críticas y revisiones posteriores. Luego tenemos las revelaciones y presiones crecientes, ahora sí, 2018 a 2019.
En noviembre de 2018, una investigación periodística revisa el caso, detallando el testimonio de numerosas víctimas y critica a este acuerdo de no enjuiciamiento. La historia genera presión pública y reactivación de investigaciones federales. Es aquí donde ya se comienza a hacer estas... Un poquito cada vez más acercando estas bromas de Jeffrey Epstein, las menores, cómo se va haciendo meme en el internet. Esta ya es la primera que vemos como la snowball de la avalancha. Sí, la primera bola de nieve. Definitivamente ya sería como este arranque a la situación ya más completa. En 2019, el 7 de julio, Jeffrey Epstein es arrestado en el aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey. Tras llegar a su residencia en Nueva York, enfrenta cargos federales de tráfico sexual, que alegan una red de reclutamiento de menores para abuso en sus residencias y viajes por año. El caso es llevado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Luego tenemos su detención, muerte y controversia. El 6 a 8 de julio de 2019 es su primera aparición judicial. Epstein se declara no culpable. Las audiencias y negociaciones son sobre fianza y condiciones dominan la presa. En 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein es hallado muerto en su celda, pero de una forma un poquito rara, porque se supone que se dictamina que la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento, pero Ahorcamiento no estaba en, ¿cómo se dice? Confinamiento solitario. Estaba en confinamiento solitario. También se encuentra que la grabación de lo que es hacia su celda, hay un corte. Muy extraño. Como un corte. Un corte, o sea, simplemente se ve que hay ciertas cosas en su lugar. Siguiente corte, hay ciertas cosas en otro lugar. Ya, o sea, pasa de toma en toma. Ajá. Ok. O sea, hay un momento que no vemos. No sabemos de cuánto tiempo es. Claramente, este presuntamente suicidio, llega a ser muy escandaloso en redes. Llega una ola de teorías, críticas, preguntas, cámaras con fallas, como estaba mencionando, guardias que no cumplían su turno porque no aparecían en la grabación. Epstein es retirado de la vigilancia. Epstein es retirado de la vigilancia suicida antes de su fallecimiento. O sea, justamente después de que lo dejas de vigilar, de que no se suicide, se suicida. Raro ahí. Un poco contraproducente esa vigilancia. Aparte también, esto ya es un poquito más adelantado, su esposa, Ghislaine Maxwell, declaró este año que no tenía ninguna intención de suicidarse. Ok, o sea, estaba... Qué raro tener que declarar eso. Tener, ojo, estamos utilizando la palabra tener que. Porque si bien esta no fue una declaración, ¿cómo se dice? Forzada, ni de... No, se dice, fue en medios. Fue en medios. Fue declarada a su abogado. Su abogado es el que declara en medios que Ghislaine Maxwell ha declarado que no tiene ningún tipo de intención de suicidarse. Ok. Que también Ghislaine Maxwell es una de las personas que está enjuiciada ahorita, bueno, está encarcelada justamente por ser colaboradora y cómplice de todos los cargos que se le acusan a Jeffrey Epstein. Después de lo que es ya 2019-2020, tras la muerte de Epstein, numerosas demandas civiles contra su patrimonio y asociados se presentaron o reactivaron. Los documentos judiciales y ciertas pueblas, incluido el registro de un gran jurado, empiezan a desclasificarse gradualmente por orden judicial y presión pública. Que es cuando comenzamos a ver las primeras como menciones de la Epstein List. Ajá, de la famosa lista. Que se habla primero de la teoría de que existe esta lista. Ok. Y luego posteriormente se van revelando ciertos nombres. Que para esto, queridos escuchantes, esta lista básicamente como no nada más contiene los nombres, sino también los medios de contacto y, si mal no recuerdo, qué víctimas fueron las que estaban asociadas al momento de la comisión de este delito. O sea, es además de quién lo hizo, o sea, quién era, por decir, pues no quiero decir el comprador, pero pues el violador o la violadora, porque también Ghislaine Maxwell, de lo que tengo entendido, también tomaba parte en pues, sus fiestas, en sus queridas fiestas orgías. Sí. Y aparejado a esto también venían, pues, aquellas chicas que habían sido traficadas o que habían sometidas a trata de personas. De hecho, aquí es Virginia Giuffre, o no sé cómo pronunciar muy bien este apellido. Es de las víctimas más relevantes del caso. De hecho, es como la
que más se utiliza como portavoz. Pero, de hecho, sí, o sea, mucha parte de lo que es los primeros documentos desclasificados estaban censurados los nombres, pero principalmente de las víctimas. Excepto el de Virginia en algunos casos, porque era pues la cara pública de esto. Se nombra también algunos nombres de gente que entre que fue cómplice, cliente o era cercano a Epstein. Es la primera lista que simplemente nos muestra cercanía con él. No nos muestra directamente la culpabilidad. Porque hay que acordarnos que, aparte de Jeffrey Epstein ser un traficante de personas, también era financiero. Sí. O sea, tenía un trabajo de... A day job. Sí, a daily job. Su 9 to 5. Su... Y mi... ¿Cómo es? Entidad... ¿Cómo se dice? El típico 5 a.m. club, que es tengo mi 9 to 5, pero me levanto a las 5 y chambeo de 5 de la mañana a 9, y luego mi 9 a 5 normal, y luego mi 5 a 9 de la noche, pues trafico niñas menores de edad a diversos monstruos sexuales de alto calibre. Que seguimos sin saber completamente quiénes son. Entre ellos se menciona, de hecho, al príncipe Andrew, que sí ya ha tenido muchas escándalos relacionados a este mismo tipo de acusaciones. Also, también, Prince Andrew doesn't always like little girls. He also likes little boys, por cierto. También por eso la corona cortó sus lazos con él la semana antepasada, si mal no recuerdo. Es correcto, la antepasada. Aunque ya de por sí ya estaba siendo separado desde antes de suceso. De ese suceso de las semanas antepasadas. Entre esto también se mencionan algunos nombres. Ya se comenzó a ver, de hecho, la primera aparición del nombre de Trump, porque Trump se llegó a tener una relación medianamente, a lo que se ve, de amistad, por lo que se presume. También algunos nombres como Oprah, Michael Jackson, algún otro que sea... ¿Beyoncé? No, ella era con Diddy, ¿verdad? Sí, Beyoncé era con Diddy. Pero sí, ya vamos viendo las primeras desclasificaciones. Ahora, aquí, corte, ya le enseñaron a María el video, lo voy a poner aquí en medio, mientras está comentando María su experiencia al ver este del video. Sí, de hecho ahorita de lo que estamos apreciando, al menos de las cámaras de seguridad, es que hay una hora entre las 11:58 p.m. en donde se muestra que está claramente todo tranquilo, pero luego hay un corte súper sutil de las 11:58 a las 12 de la noche a.m. Y están diciendo, es que probablemente se resetearon las cámaras en la noche. No, estas son cámaras que tienen tanto el timestamp, tanto la fecha y los segundos, y están grabándose 24/7. ¿Por qué? Justo porque es una celda de máxima seguridad, en una prisión de máxima seguridad. Pues habíamos dicho que ya se había elevado esto a nivel federal. Entonces, esto ya no es Orange is the New Black en la primera temporada. Esto ya es Orange is the New Black en las últimas temporadas, en ese tipo de calibre de prisiones. Ahora, el que esté este corte de 2 minutos plantea la pregunta, ¿es posible, uno, suicidarse en 2 minutos? Y dos, ¿cómo nadie logró encontrar nada? ¿O cómo no se como destapó o avisó este tipo de fallos en el sistema para poder entender de que pasó algo en esa fracción de 2 minutos que hizo que Jeffrey no tomara igual la decisión de quitar su vida, o se le entregaron los materiales para quitarse la vida, pero algo en esa fracción de tiempo en donde hay un corte en las cámaras, que digo, si bien somos ¿son qué? 2 minutos? 2 minutos. Fueron lo que cambió todo. De hecho, si mal no recuerdo, creo que el hermano de Epstein había declarado que no cree que haya sido un suicidio. Y ya nos muestra como un patrón. Va a sonar mucho como a teoría conspirativa. Y pues aquí a mí y a Jorge nos gustan mucho, pero se sabe que muchas veces cuando alguien tiene prominentes problemas con el gobierno, especialmente la CIA y cuestiones así federales, curiosamente terminan muertos o sea, siempre es el mismo modelo de muerte. Un suicidio que no tenía antecedentes de mala salud mental. De repente tenía una depresión crónica muy fuerte. Y curiosamente, las cámaras de seguridad del lugar local, cuarto en donde se encontraba la persona, dejaron de funcionar por alguna fracción, en este caso de 2 minutos, y posteriormente tenemos un cuerpo en nuestras manos. Aquí esto lo vimos tanto en Watergate, lo vimos con, ¿cómo se dice? Malcolm X, si mal no recuerdo. También Martin Luther King Jr., lo vimos ha sido una cuestión repetida esto de la intervención y los suicidios. Entonces, esto es algo que nos causa mucho, más bien, esto es algo de las cosas que no nada más nos hacen mucho ruido, pero que también incitan a creer que esta lista sí existe, porque
si alguien que no tenía antecedentes para, como se dice, de tener una depresión al grado de suicidarse, en que de un momento a otro, en este caso 2 minutos, haya tomado la decisión de quitarse la vida. Y aquí como ya es mantra de este programa, si tienes dudas de si el gobierno lo hizo, es que ya lo hizo. La respuesta es sí. Y varias veces. Y lo volvería a hacer. Definitivamente. Ahora, yéndonos con Ghislaine Maxwell, es asociada y supuesta reclutadora de Epstein. Es arrestada en New Hampshire y enfrenta cargos federales por ayudar a Epstein a reclutar y preparar menores para abuso. Maxwell es declarada culpable por un jurado en el 29 de diciembre de 2021, en un jurado federal de Nueva York. Por varios cargos relacionados con la trata sexual de menores y conspiración para este fin. Luego, en el 28 de junio de 2022, Maxwell es sentenciada a 20 años de prisión por su papel en el esquema. El Departamento de Justicia emitió un comunicado sobre la condena y la necesidad de rendición de cuentas. Raro que solo haya sido 20 años, considerando el tipo de relación que tenía con Epstein. Hay muchas maneras que la defensa lo pudo haber como girado. Al menos te puedo decir que como abogado te pudiste ir por la parte sentimental de que a mí también me manipuló, yo no sabía lo que hacía. Muy Sergio Andrade, Gloria Trevi a ese momento. Que no estoy discriminando o, como se dice, desvalidando el sentimiento de víctimas que hayan sido manipuladas por sus propios agresores, al grado de ellos también volverse agresores, pero sí muestra un lado muy interesante que se pudo haber utilizado en la defensa, al menos de Ghislaine Maxwell. O sea, pudo haber jugado la carta que también jugó la esposa del Chapo, si mal no recuerdo, que se lavó las manos diciendo que no, yo no sabía nada, no sabía de dónde venía su dinero, ni de dónde venían ciertas cosas, yo solo organizaba fiestas. Que sí es una defensa posible, nomás que solamente atiende a la parte legal de sin lugar a duda. Esta frasecita que vienen en varias leyes penales es cuando se le imputa a alguien fuera de lugar a duda, es decir, que tanto el jurado como la sociedad no tenga ninguna razón para dudar de los motivos o de la comisión de la persona en el delito, que en este caso, al parecer, para Ghislaine Maxwell, sí pudo haber sido factible que solamente la consideran como accesorio, no también como autor intelectual propia, que eso es lo que yo creo que sí es en este caso. Sí, a lo mucho sería justamente eso que dices. Luego ya, hacia la actualidad, tenemos que, en parte, las promesas de campaña de Donald Trump era liberar la lista. También hay, de hecho, publicaciones de Nexo en Twitter de J.D. Vance diciendo vamos a liberar la lista, nada más la tengamos completa. También decían la encargada del departamento del FBI diciendo tengo la lista en mi escritorio. Pero posteriormente, también en este mismo año, poquito después de la muerte de Kirk, se estaba diciendo... no, fue antes de la muerte de Kirk. Estaban diciendo, no existe la lista. De hecho, no vamos a publicar nada porque no existe. Ok. Eso es bastante... conveniente, curioso. Raro. Exacto, conveniente, curioso, innecesario. Porque decir, ya está en mi escritorio, decir que la van a liberar... Pasar de una campaña entera a decir que sí existe y que se la vas a entregar al público para después negar la existencia completo, es lo que planeamos, o sea, un poquito también observar y teorizar de que, pues, ¿qué contiene la lista? Porque bueno, más allá de las, ¿cómo se dice? De los nombres y las edades de las niñas que fueron violadas y tratadas por Epstein, por Maxwell y por Trump, también creo que puede haber quizás detalles sobre el tipo de delitos o el tipo de actividades que estas personas están haciendo, porque de acuerdo, estamos hablando de lo peor, de aquellas personas que tienen el suficiente dinero tanto como para desaparecer legalmente de los medios como materialmente. Estamos hablando de gente que pagó para que esta lista pague para que esta lista se quede en silencio y que no se revelan los detalles que quizás puedan cambiar una perspectiva mundial de un país entero. que aquí de hecho está interesante ya yéndonos a compararlo con Diddy. Que Diddy de cierta forma te estaba condenado por casi lo mismo. En una menor escala, pero en un círculo igual de poderoso, famoso. Y es declarado inocente. Se terminó su juicio. No, bueno, realmente ahorita ya se encuentra de cierta forma en cierto estado de libertad. Por el momento. Pues falta que se termine apelaciones y todo esto, sí. Pero se encuentra en un estado de libertad, a comparación de Epstein, que se encuentra a 3 metros bajo el suelo, y Ghislaine Maxwell dentro de una celda.
Aquí es interesante compararlo porque a pesar de ser más que nada el mismo tráfico, el mismo crimen y de cierta forma el mismo círculo en ciertos aspectos, entre comillas, aquí como que la diferencia es también la escala. Sí. Y la diferencia de escala como que también nos ayuda a diferenciar cómo es que están pues en su condición actual. Y te puedo decir que igual y también esta pluralidad de tanto personas como de lugares en donde se pudo haber cometido estos actos o estos horrores, la verdad, llaman mucho de que qué tan eficiente pudiera ser una aplicación del derecho internacional. Digo, no es por traer mi tema de tesis a la mesa, pero honestamente el hecho de que tantas personas de tantas altas potencias estuvieran involucradas en este tipo de actuaciones, sí diría que hay una pluralidad para, pues ni siquiera de como una pluralidad de actos que pudieras decir, es que requiere la intervención de un máximo tribunal. Pero quizás por las situaciones materiales y la condición económica de estas personas, sí te diría que es factible tener un mayor tribunal que solamente la Corte de Estados Unidos. Porque pues, ¿qué vas a hacer si la mayoría de los mismos de esa corte son aquellos que están codeándose o están de acuerdo con las acciones de otras? Y bien sabemos, la Suprema Corte ahorita es más mayoría republicana que demócrata, y tenemos a ministros como Justice Clarence Thomas en la silla, que él en su caso es de todas maneras un caso aislado, Dios. Pero a lo que voy es que yo creo que esto sí va a afectar a la estabilidad de varias naciones, honestamente. Ahora ya como último detalle, ya para darte la batuta, es que se ha mencionado que Epstein conservaba esta lista, conservaba todo el material que sucedía en sus fiestas, en sus reuniones, en todos estos temas a los que se le acusa, para el tema de la extorsión de figuras importantes. Ahora, el hecho de que haya muerto también ayuda a pensar que pues la gente que estaba metida en esta red de extorsiones, de cierta forma está liberada de alguna u otra forma el hecho de que ya esté muerto Epstein. Y que solo queda Ghislaine Maxwell, que ahorita está recluida en una celda sin acceso a medios, más que lo que pueda mencionar su abogado. Ahora, ya en la actualidad, ¿qué es lo que se nos ha revelado en estos archivos, María? De los pocos archivos que nos han revelado, como bien cuenta Jorge, utilizamos esta línea de tiempo de base porque no se revelaron como si tal cual la lista total de Epstein, sino se revelaron alrededor de 20,000 correos o de comunicaciones intercambiadas, pero solamente desde la cuenta de Jeffrey Epstein. No tenemos al menos algún tipo de como otras pruebas sobre las otras contrapartes que recibieron estas comunicaciones, solamente están los hilos de correo de la parte de la cuenta de Epstein. Ahora bien, mencionaba que fue querer encontrar una aguja en un pajar toda esta información debido a la estrategia que tomó el Partido Republicano, que fue como una manera ceder y hacer, como creer más o menos, o sea, cumplir burdamente. O sea, de una manera muy floja, muy huevona, el entrega la información. Entonces, ahorita solamente tenemos correos y suposiciones de lo que está hablando. Entre los muchos, se reveló la semana pasada que Jeffrey Epstein, hablando sobre Donald Trump, no nada más estaba diciendo que era uno de los hombres más viles y más asquerosos que conocía, que eso ya te dice mucho, sino que, aparte, Donald Trump no tenía como si los gustos típicos que nosotros creíamos de él, y que alrededor de los años 2000 y 90 tuvo un breve, y lo voy a decir apertura, amorío, coqueteo con el expresidente de los Estados Unidos americanos, Bill Clinton. No me voy a poner muy gráfica, pero Baba. alias Baba. Entonces, se conoce públicamente que a Bill Clinton, dentro de su campaña muy cercana con el pueblo americano, se le apodó Baba. Y que Jeffrey Epstein hace referencia a un momento en donde Baba y Donald Trump estaban juntos y Donald Trump no estaba rezando. Eso es todo lo que voy a decir. Estaba dando una BJ o en español MMDA. Ándale, una de esas. Y no quiero decir que esto es, ¿cómo se dice?, irónico, ni de que estaba o que lo veía venir porque sabía que iban a venir muchas atrocidades más. Eso no, ¿sabes? Porque esto toma un entendimiento completamente nuevo, o sea, una visión nueva de lo que fue la campaña rival de Hillary Clinton y Donald Trump.
Literalmente fue casa chica contra casa grande. And when you... Ah, no, ¿verdad? Nos van a quitar por derechos esa canción. ¿No? Pues mientras la cantes tú. Cover. El cover de María de... ¿Cómo se dice? Good Luck Babe. Y es Donald Trump cantándosela a Bill Clinton. ¿Cantándosela? Sí, cantándosela. A lo que vamos es que se han revelado apenas estos correos después de la presión de la minoría de 218 miembros de la Cámara de Representantes, que es como la Cámara Baja de la política estadounidense, lo que ahora hace que esta votación sobre la propuesta para destapar la lista completa se pase ahora a votación del Senado, el cual es mayoría republicana, como sabemos. Sin embargo, estas acciones han hecho que poco a poco se haya estado fragmentando el Partido Republicano alrededor de varios medios de comunicación, entre ellos CNN, Fox News, NBC y demás. Empezaron a haber manifestaciones sobre los mismos miembros del partido que se estaban deslindando por completo de este tipo de actividades, diciendo y reiterando de que a mí me dan el voto y yo voto para poder pues destapar este tipo de listas, y que están solamente esperando a que pues en ese entonces la Cámara de Representantes diera la luz verde con el voto mínimo de 218 de su total 435 para después el Senado. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema, estimados, estimadas, estimades, y es que el Senado también se lo tiene que remitir al propio presidente. Entonces, ¿qué tan factible va a ser que el presidente destape o desenmascare aquella lista que también va a hundir por completo tanto su vida material como su vida política? Que, pues sí, en efecto, el presidente tiene un último veto, y esta facultad, de hecho, es la que ha estado ejerciendo Donald Trump para hacer sus famosos decretos presidenciales o sus leyes sin base ni pies o cabeza. Entonces, ¿qué tan factible creen que se vaya a destapar este mugrero, chicos? Pues de hecho, Donald Trump ya dio unas declaraciones ayer, el 16 de noviembre, en el que dice lo siguiente: Republicans should vote, o sea, los republicanos deberían de votar para sacar las Epstein Files, porque no hay nada que esconder. ¡Vámonos! Fue El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Pobre Salinas Pliego. Dice, no Pobre me Salinas. importa. Él sí tiene mucho Tiene que deber y mucho que temer. temer. Dice, la relación que hay entre otros individuos a mí no me importa. Lo único que me importa es que se revelen los Epstein Files. Ok. Pues ¿por qué no los ha liberado? ¿Y por qué no los liberas si tienes, de hecho, el voto de veto, el poder de veto, la facultad como para poder destaparlos mutuo propio? Dice, no hay que caer en la trampa de Epstein, que es una trampa puesta por los demócratas. We make America great again. Y Okay. cierra con su famosa frase de volveremos a hacer América mejor. Yo la verdad creo que al menos este suceso, este presidente, va a traer con él un gran descontento y les puedo decir al menos que mis apuestas aquí es que quien va a tener una guerra civil primero va a ser Estados Unidos antes que México. Planteé la idea de que una de estas revoluciones se tornara a un cambio así de importante aquí en México, pero porque queríamos primero analizar este tipo de casos y esta como irreverente aumento de que ondeo de poder que tiene Trump y la mayoría de los políticos como norteamericanos incluyendo también a la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, si bien están más preocupados por aquel poder que conservar de sus propias personas que por el poder que se les otorgó por el voto del voto de la gente, el voto de las personas. Y al menos este suceso lo que va a causar es un quebrantamiento completo, tanto para el propio Partido Republicano sobre los ideales y por qué están montados, a los demócratas como al menos un hincapié o una luz de verdaderamente no estamos haciendo nada. Entonces, ya sobre eso, chicos, ¿cuánto tiempo que creen que le tome a Donald Trump destapar la lista de Epstein? Yo creo que esto sí va a adelantarlo, o sea, yo creo que sí hay datos ahí que perjudican al presidente, pero pues ahorita yo creo que sí está contra la espada y la pared, Justo. porque pues no hay forma de no revelarlos, porque ya, de hecho antes de que muriera Charlie Kirk había un personaje muy interesante, Nick Fuentes, Sí. que él hablaba mucho de los Epstein Files y decía, ¿por qué Trump no revela los Epstein Files? O sea, él ya había dicho que los federales lo iban a revelar cuando tomaron el poder, que el FBI lo iba a revelar, pero no lo han hecho. Entonces,
Esto ha causado también una ruptura dentro del Partido Republicano. Están las facciones un poco más de extrema derecha, que sería más como Nick Fuentes, y luego están otros un poquito más moderados. Y hemos visto cómo se ha rompido el establishment republicano, el GOP, en cuanto a este tipo de desacuerdos. Epstein Files, la relación que tiene Estados Unidos con Rusia. Con Israel. Ah, también. Sí. Con la Mossad. Con la Mossad. Con la mayor empresa de extorsión del mundo, la Mossad. Todo este tipo de cosas han provocado un pequeño y unas fisuras dentro del Partido Republicano, que pues a la larga veremos qué pasa en las otras elecciones. Siento que así se sintió México cuando Muñoz Ledo le mentó la madre a Salinas de Gortari en el pleno. Que la de neta, hecho, this is amazing. Hace poco tuvieron las elecciones intermediarias de Estados Unidos, y los demócratas les fue muy bien. La marea azul, de hecho, le dijeron. Finalmente está subiendo la marea azul, como dices, Fernando. De hecho, creo que una de las victorias más importantes fue la de Zoran Mamdani en el distrito de Nueva York. Que de hecho también es un candidato de pues una ideología más de izquierda. Bueno, así que digas que es un radical. A ver, socialdemócrata. La ideología la tiene. Las formas y los medios por los cuales lo quiere obtener. O sea, un zurdito. Es un zurdito más, pero es un zurdito de buena voluntad, pero no digamos que es de extrema derecha, porque si hacemos un plano y luego aquí es centrismo, Mamdani está aquí. Este es mi izquierda, este es su izquierda. Imaginemos que esta es la izquierda que ustedes los están viendo. Aquí está Mamdani, justo todavía en el centro. Más para allá. Y obviamente lo van a, como se dice, lo van a crucificar por rojo. Que digo, qué padre que estoy usando. Bueno, ya de por sí lo crucifican por rojo. Y lo crucificaron ya una vez por rojo, pero sí. ¿Quién? Mamdani no es rojo ni tan izquierdista. Pensé que ibas a decir otro más de izquierda de la política de Estados Unidos. No, culturalmente. Yo no creo que haya nadie Creo que justo ahí. por el propio sueño americano y por como toda esa política se mantienen mucho en el mismo hemisferio de centro. Bernie Sanders también. Bernie Sanders está muy cerquita a Mamdani. Igual que Kamala Harris y Joe Biden. Kamala Harris, sí. depende de cuándo le preguntes, de repente Depende es authoritarian right. No le preguntes qué hacía en California cuando era jueza. Pero pregúntale por el uso lúdico de la marihuana y ahí sí. Pero yo sé que sí. mi comadre los estaba quemando esa noche presidencial, güey, no podía dormir. Pero miren, o sea, yo creo que, o sea, el hecho de que Mamdani haya ganado, o sea, sí con ese mensaje. Ajá, con ese mensaje. O sea, sí te da indicios de hacia dónde va. Porque por un lado, sí, ok, yo sí estoy de acuerdo, la verdad es que por un lado que hayas ganado muy de izquierda en un marco electoral ya te hace tomar ciertas posturas que no son tan de izquierda y no son de extrema izquierda, pero ganó un candidato que tenía una postura más de izquierda en la ciudad de Nueva York. Nada raro, la verdad. Nada raro, realmente. Pero... Le ganó al Nepo Baby, que antes estaba, que era el... ¿Cómo? ¿Cómo no? No sé, ¿cómo no? Cuomo. Sí, al italiano. Pero sí. Exgobernador. El exgobernador de Nueva York. Aquí yo creo que sí está dando indicios de hacia dónde está yendo Estados Unidos, hacia una fragmentación más política. Yo creo que sí, ahora sí en Estados Unidos sí se está viendo esta ruptura, a diferencia de México. Y aparte con el recientemente asesinato de Charlie Kirk, que también es un indicio de que ya son asesinatos política. Políticos. O sea, sí, 100%. No es un asesinato, una figura dentro de la política. Ya no es un Estados magnicidio, Unidos. pues. Sí, exacto. O sea, son por ideologías. Mira, llamarle magnicidio. No, por eso, o sea, ya no muy es. Formalista de mi parte, porque, mira, abogada, no es magnicidio porque no era presidente. Colosio no fue magnicidio porque no era presidente. Sí, yo estoy diciendo que no. Nunca ha sido magnicidio. Vamos a decirle que no es magnicidio. Bueno, no un asesinato político a un político. Asesinato político en la cuestión ideológica. Magnicidio, me vale madre. Pero sí, o sea, yo creo que ya está muy roto la política de Estados Unidos. Y que también nos está haciendo pivotear hacia otro lado. Pues, tenemos que dejar atrás el aprender inglés y empezar a ver otro tipo de lenguajes como para hacer nuevas relaciones comerciales, considerando que
tanto China como otras What you empresas. mean? Que otras empresas han estado creciendo. Se nota que es roja, porque ese es el sueño rojo típico de decir Sí. China. De que... No, mira, a ver, o sea, estoy siendo realista aquí, estoy siendo realista. Ah, pero a ver, o sea... En diciembre del año pasado, No. el odio de Donald Trump logró unir a los líderes de Estado de China, Japón y Corea del Sur. Eso es un odio subsanado de dinastías, güey. Dinastías. Tiene un punto, Pero, tiene un punto. pero nada de aliados comerciales. México. ¿Qué va a hacer México? México le tiene que apostar al campo. Eso sí, en eso voy a estar de acuerdo, porque sí, la hegemonía global de Estados Unidos está en declive. Sí, eso sí. Eso sí estamos de acuerdo. Y lo preocupante, ya no voy a decirles que aprendan chino a comparación de otros propagandistas que se escuchan por redes. Y luego, Y en este programa también. en este mismo programa, Desgraciadamente. yo Despedida. estuvo chido, chicos. Los 3 episodios que grabé. No. Pero lo preocupante aquí es para México, ¿qué rayos va a hacer o cómo rayos se va a preparar para el susodicho caso de que Estados Unidos pierda si cualquier México... posición? O sea, México si no ahorita va a estar mismo, involucrado. si México mañana colapsa, si Estados Unidos colapsa, México sigue a los 2 días. Fíjate que no creo, güey. No creo que ni a Yo los sí 2 creo. días. Estamos teniendo demasiada fe a nuestro aliado norteamericano y la neta no. Creo que al menos sí tenemos muy buenas y mejores relaciones internacionales con otros países, especialmente la TAM. Yo creo que si cae Estados Unidos es una oportunidad única para que la TAM finalmente se... Sí, es una oportunidad única. En eso estamos de acuerdo. Sí. Pero a ver, ubicas esta frase de si a México... No, si a Estados Unidos le da... Sí. tos, a México le da... Si a México le da gripa, si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Imagínate ahora Estados Unidos con cáncer terminal. ¿Qué rayos le va a pasar a México? O sea, realmente es que México sí depende mucho de Estados Sí. Unidos. El problema es cómo El México se alimento. debe de ir preparando hacia no depender de Estados Unidos. Que claro, México tiene muchísimas buenas relaciones Sí. y comerciales con tanto Latinoamérica, con China también. O sea, por un momento se sospechaba de que México se iba a unir a los BRICS. Que no sería raro, de hecho, considerando si cada vez Estados Unidos se va colapsando cada vez más. Pero también, Sí. aunque se caiga Estados Unidos, cuando ya estemos en los BRICS, en hipotético, seguimos dependiendo demasiado. O sea, no hay Dependemos no hay demasiado. cortafuegos. Dependemos demasiado derivado de gracias al tío Carlos Salinas de Gortari. Eso lo voy a decir then and there. ¿Ok? La política del Temec y, ¿cómo se dice? Como neoliberalista puso ese sueño americano en las venas del gobierno mexicano y del cuerpo de la nación por querer, parecernos a ellos. Cuando la verdad es que si nos debemos de preparar para una caída es empezar con inversiones internas, es decir, fomentar la industria del campo, energías limpias, investigación. Eso es lo que digo. O sea, que se etcétera. preparen ya. Sí, se tienen que ir preparando En ya. teoría ya lo están haciendo. Y de hecho, si ven ahí en México, en las autopistas y en las calles, se pueden ver como que ya se está fomentando el comercio local. Ujú. Lo hizo muy tarde y eso es lo que hemos dicho aquí en el programa, que se tardó mucho en estar haciendo este tipo de programas, porque México depende mucho de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, el petróleo, la gasolina. O sea, si cae Estados Unidos, la gasolina va a subir así un precio impresionante. Las principales La zonas comida. económicas de este país están dirigidas hacia el norte. Sí. O sea, no es solo de que, Monterrey, sí, la mejor zona metropolitana del país. Que lo es. Amamos respirar smog a primera hora de la mañana. Sí, Estábamos no. diciendo a inicio de programa, somos la aldea escondida entre el smoke. Éramos la idea escondida entre la niebla, pero luego vino Ternium y Protexa y Sinux y demás que gente aquí muy adinerada, entonces ahora somos la tierra escondida entre el smog. ¿Cuál es nuestro jutsu? No sé. Carne asada. Ya pasando a este tema, ¿qué iba a decir? No, sí, o sea, las zonas económicas del norte son muy importantes. O sea, todo lo que es el área de frontera son de las zonas más importantes económicamente para el país. Si Estados Unidos cae, seguramente esa zona va a colapsar también. Nuestra zona. No, bueno. Te puedo decir que al menos la parte energética sí nos va a colapsar en nuestra zona
considerando que con la reforma energética del 2014, la mayoría de nuestra energía ahora pasa por Texas. Ah, sí, o sea, y nosotros le compramos y los energía a estados Texas. fronterizos, sí, Sí, compartimos y le no. damos muchísima energía. Valió queso, hermano. Pero- O sea, y de hecho, en algunas ocasiones en las que se ha ido la luz en lo que es la zona norte del país, es porque Texas necesitaba del recurso que nos estaba vendiendo. Sí. Así que decidió dejar de vendérnoslo y usar eso para consumo propio. Pero solamente bajo la premisa, lo estás diciendo bajo la premisa de que no tuviéramos otros aliados comerciales u otros países con quien entablar las mismas relaciones que tenemos como con Estados Unidos. No, pero es innegable que Estados Unidos tiene una importancia que ningún otro país se puede comparar. No digo que sea bueno. Solo digo, es la realidad y hay que prepararnos para cuando esa realidad ya no exista. Voy a poner mi rancho de aguacates. Sí, No creo que sea buena idea Ah, no, por ¿verdad? el cobro de piso, ¿eh? pero regresando más al tema, o sea, ¿qué creen que pase? O sea, por ejemplo, ¿esto creen que provoque lo de los Epstein Files y toda esta cuestión a una posible ruptura dentro del Partido Republicano? Si se liberan en su totalidad, va a haber una purga. Sí. O sea, Estoy no, con esto no, 100% conforme. ni siquiera creo que sea de que un tema de administración pública. Creo que la gente va a ser la que vaya a cazar a la gente que Sí. está relacionada a esos archivos. Porque también una de las razones por las que creció mucho el presidente Donald Trump era por esta cuestión del QAnon, no sé si lo recuerdan. ¿No? Cuéntanos. Era esta teoría conspirativa, ¿no? Sí, eran las teorías conspirativas que hubieran así en mediados del 2016, por ese que Pizzagate y ajá, así. que había una red de pedofilia dentro de la política de Estados Unidos y que Donald Trump era como que el defensor. El Salvador. Iba a ser El Salvador. Y lo que te choca, lo que te choca, te checa, mis amores. Y luego, pues, este tipo de cuestiones, oye, pues, si están rompiendo mucho Bueno, cabe decir que la teoría conspirativa decía que era un grupo, era una secta relacionada al tráfico sexual de menores, medio satánica. Porque también hacían rituales, según esto. Que al parecer sí, pero estamos viendo al menos todos los ingredientes como para que apunten a que esta secta era el círculo interno de Epstein y los propios amigos de Donald Trump y no los de Hillary como nosotros creíamos. ¿Tú crees que creen que Hillary se quejaba de esto con Bill Clinton? Digo, ahora ya en el contexto de que sí eran amigos, más que amigos, eran Red, White and Royal Blue. Hillary le habrá pedido evidencia de quién votó. Yo creo que es el establishment en conjunto, no creo que sea como que una cuestión de partidistas, sino más bien como que todos eran amigos. Fíjate, buen detalle O sea, también. O sea, Donald Trump se proponía a sí mismo como alguien anti-establishment, Ajá, que no venía de exacto. los partidos, venía de una... Pero lo decía para justificar el cómo hablaba, era su estrategia También, de medios. exacto, de pero- decir, Pero yo también no- decía como de que yo no soy un político, yo soy un empresario. Lo malo es que pues empresarios y políticos van de la mano. Exactamente, eso Sí, es siempre como nos decir andamos aquí, yo no estoy dentro del grupo del narcotráfico. güey. No estoy en el grupo pero- del no, desorden, no, pero aquí me ven pero, hablando todos los O días. sea, un político, ¿Dónde está el sonido? ¿Dónde está...? Ah. un político que diga ese tipo de cuestiones de que yo no estoy dentro del narcotráfico, pero pues al final el Estado y el narcotráfico pues van de la mano muchas veces y acá es lo mismo, las empresas y la política van de la mano en Estados Unidos. Y- Porque al final en Estados Unidos todas las empresas le pagan a los dos partidos. sí, Simplemente. lobbying. Es eso. Pero también creo que por lo mismo de que involucra tantos agentes y tantas personas tan importantes, sí se va a volver una purga, pero no sé si Jorge lo está diciendo de manera literal, yo sí. Sí. Ah, ok. Esto sí se va a volver una O sea, van a Francia 1789. de Genuinamente regreso. creo que van a haber muchas cacería de cabezas. Cañón. O sea, sí podemos decir y teorizar de que va a haber una alza en violencia, no tanto política, pero sí como empresarial, política dirigida a ese grupo de personas. Nada más para dar como contexto. O sea, ya asesinaron a Charlie Kirk, que era comentarista político. Ya hubo un CEO asesinado de una aseguradora. Intentaron asesinar a Donald Trump. Intentaron asesinar 2 veces allegedly, 2 veces Allegedly. a Donald Trump. ¿Qué va a pasar cuando ya haya evidencias marcadas de gente relacionada a círculos de trata de personas? Ya hubo un caso de una persona que era muy fan de las teorías de QAnon, que se metió a una pizzería, se metió al sótano y estaba preguntando, ¿dónde tienen a los Y niños? empezó a balacear la pizzería. Ey, Ah, sí me acuerdo. ¿Y qué o fue? sea, realmente, imagínate lo que hace la gente ya con el acceso que tiene ahorita a internet y con la información que tiene.
¿qué haría en el caso hipotético de que toda la información real, ya fidedigna, sea liberada? Yo te digo que tienen a lo mucho 24 horas las personas de esas cabezas para desaparecerse de la faz de la Tierra. Porque como bien dices, con los recursos que hay y con las personas con... Si le das a las personas la motivación... Los motivos correctos y los medios que ya tenemos, que es Y en un país muy armado. Y en un país tan armado, gracias Jorge, como lo es Estados Unidos, te vas a topar con este tipo de acontecimientos, que va a ser literal una purga y una muchedumbre contra ti. Y tienes tal cual 24 horas. Algo que no mencionados judicialmente de Trump, todos estos cargos se están presentando ante el estado de Florida. Estas investigaciones no vienen por parte de estados individuales. La sede donde Trump va a estar siendo, por decir, enjuiciado para las Epstein Files, como bien dijimos, iba a ser Florida, pero porque ahí empezó el caso originario. Ojo, Florida es de los pocos estados que tiene pena de muerte para cuando hay violaciones y trata de menores. Mocos. Entonces, ahorita creo que puede ser que Donald Trump se sienta así contra la espada y la pared, pero porque ya vio el final. Y el final que le espera no es ningún juicio, es muerte asegurada sí o sí. Qué fuerte. Está fuerte. Oh, damn, no pensé que... Escaló muy rápido esto. Shit. Escaló fuerte, hermanos. Está feo. Pero sí. Pero bueno, ya vamos acabando. Comentarios finales, gente. Comentarios finales. De la marcha, yo creo que vean la entrevista. Las entrevistas que realizamos estuvieron muy buenas. Yo creo que les va a gustar. Está divertido. Estuvo muy divertido porque se armó el mini debate ahí entre diferentes ideologías. Full natural, cabe decir. Fue muy natural, la verdad. Es contenido orgánico. Ajá. Para que vean el desorden. Y que se den cuenta también del panorama un poco de lo que pasó aquí en Monterrey. Porque creo que no se mencionó mucho en todo. Nosotros no fuimos tan populares como otros estados. Sí, la atención se enfocó en la Ciudad de México, pero la verdad aquí en Monterrey sí pasaron cosas interesantes, entonces vayan a verlo. Y yo creo que al menos para este caso de Epstein es estar al pendiente tanto de los medios y ser muy críticos de aquellas cosas que están leyendo. O sea, no nada más basarnos en resúmenes de los tweets o resúmenes de las notas, sino emplearnos en leer y ver en qué se están metiendo nuestros políticos y que tal cual ninguna persona está por encima de la ley y pues no quiero decir las buenas costumbres o el sentido común, pero es que no manches, ¿en qué cabeza cabe? En fin. Y a lo mismo de que si van a protestar, háganlo de manera segura, llévense mascarillas, gogles y contacten a sus seres queridos antes de hacerlo. En este país, como la seguridad está tan mala, nosotros mismos tenemos a veces que ver por la nuestra. Entonces... Yo como último comentario nada más sería que si hay alguna corrección que hayan visto que sea necesaria hacer, encantados de que la pongan en los comentarios. Y sin nada más que decir, síganos en redes sociales, @eldesorden.mx en Instagram, en TikTok. También se pueden suscribir a lo que es el YouTube que está aquí abajo, a Spotify, o suscribirse al newsletter, que en esta semana no hubo, pero será reanudado en las siguientes. Sin nada más que decir, esto fue El Desorden.